Antes de darle paso al invitado de hoy, Gracias, vamos a Megamark. leer un tuit que puso hace un par de días. Dice, el pasado 14 y 15 de junio en Quito, por favor, ayúdame leyendo porque la cámara está justo en Sí, medio. con una muestra de 820 casos, el CIES hizo una interesante encuesta relacionada con el tema de inseguridad y violencia. Un 70% de los consultados manifiestan que la inseguridad aumentó. Sin embargo, dicha percepción... ¿Qué hay? ¿Hay algo más? ¿Algún textito más? Sí. Sí, es un No se hilo. ve reflejada en el estado de ánimo, pues el pesimismo se mantiene en un 60.2% y el optimismo en un 39.2%. Yo estoy en ese 60.2%. Poca variación con la encuesta del anterior mes. Sin embargo, la calificación de gestión del presidente Noboa presenta una caída, ubicándose en un 45.1% la positiva, y eso es hartísimo, la verdad es que no sé de dónde saca ese Los que porcentaje. votaron por él. Y la negativa en un 52%. El estudio intenta individualizar la responsabilidad en el aumento de la violencia o en la responsabilidad de resolverla. Y si bien un 32.9% afirma que es el presidente el responsable de resolver el problema y un 32.6% el gobierno, un 21% señala como responsable del aumento al gobierno y apenas un 13.3% al presidente, seguido de un 11.7% que señalan el narcotráfico como responsable. No obstante, hay una cifra que podría ayudar a interpretar de mejor manera la relación percepción-realidad. Y es la que tiene que ver con el tiempo que tomará resolver el problema de la inseguridad. 5 de cada 10 consultados señalan que se resolverá en algunos años. Sin embargo, un 19.1% señala que no se resolverá, pero aprenderemos a vivir con ello. Dios mío. Es claro que la estrategia tanto narrativa como de acción del oficialismo ejecutivo y legislativo en las últimas semanas ha sido intentar controlar la violencia. Empero la percepción sigue siendo difícil de entender cuando el tema preocupa casi un 70% de la población, me imagino, ¿no? Pero la misma no endosa mayoritariamente la responsabilidad del aumento al gobierno presidente, a las leyes 4.3%, ni a la justicia 6.11%. Y aunque la percepción es en un 60% sí señala al gobierno presidente la responsabilidad del control, las cifras de valoración de gestión negativa no demuestran equivalencia. Finalmente será la expectativa la que juegue un papel fundamental en el manejo de la percepción. Por ello, la narrativa usada desde Carondelet, que señala que por fin se tiene herramientas para combatir la violencia, puede resultar contraproducente y se debería tomar en cuenta con mayor fuerza ese 51% que señala que el problema se resolverá en el largo plazo. Respira. Bueno, entonces quiero dar la bienvenida con este contexto a Pedro Donoso. Él es director de ICARE, y vamos a tratar el día de hoy un poco este análisis del contexto político en Ecuador. Querido Pedro, bienvenido. Hola, gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Muchas gracias. Voy a empezar preguntando que con esta encuesta del CIES, en donde vemos que Noboa cayó de un 60% de aprobación que tenía en mayo a 45.1% en junio, ¿cómo interpreta usted esta aparente desconexión entre la percepción ciudadana, y la atribución de responsabilidad? Digamos, ese es un tema que nosotros estamos intentando investigar mucho, pero es algo que me obsesiona desde hace un buen tiempo, ¿no? Me voy a salir un poco de la encuesta, vamos al Etnobarómetro, que es esta encuesta regional que hace, digamos, varios organismos internacionales, especialmente finalmente en la región, como digo, y hay varias cifras del Latinobarómetro 2024 que llaman mucho la atención, y aquí quiero, digamos, solo enfocarme en tres. La primera es un 80% de los ecuatorianos y ecuatorianas consultados dicen que la riqueza en el Ecuador está distribuida de manera injusta o muy injusta. Y nosotros hemos elegido dos presidentes multimillonarios las últimas dos elecciones. No digo que esté mal ser multimillonario y ser presidente, yo no estoy de acuerdo con que eso está mal, pero es bastante interesante, digamos, cómo no hay una conexión entre la percepción finalmente, ¿no es cierto?, de manifestar que la distribución de la riqueza está distribuida, valga la redundancia, de manera injusta, muy injusta, frente a la posibilidad de elegir un mandatario, digamos, que es parte de esa distribución, porque evidentemente eso es inevitable, ¿no? Un 81% de la gente consultada, por ejemplo, responde a la pregunta de, ¿usted cree que los grupos de poder, digamos, utilizan el gobierno para beneficiarse? ¿No es cierto? 8 de cada 10 dicen que sí. Y, digamos, cuando preguntas, por ejemplo, temas como la confianza interpersonal, solo hay un 8% que confía en el otro. Es decir, solo 1 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas confían en el otro y solo un 13% cree que el país está progresando. Pero cuando individualizas esa percepción, un 74% dice que está satisfecho con su vida y un 54% dice que su familia está progresando.
¿Por qué pongo este ejemplo que quizás es más crudo que las cifras del CIES? Porque hay un divorcio entre la percepción y la realidad. Es decir, si 70%, vamos a las cifras del CIES, dice que la inseguridad, digamos, ha aumentado, en la valoración de 45.1% de gestión positiva del presidente Noboa es bastante sorprendente, digamos. O en su defecto, que solo haya 6 de cada 10 que se sienten pesimistas es una cifra también que nos debería llamar mucho la atención. Aunque parece que 6 de cada 10 es un montón, el promedio de pesimismo en el 2023, y aquí utilizo cifras de perfiles de opinión, fue de más del 90%. Durante todo el 2023, en promedio, 9 de cada 10 ecuatorianos y ecuatorianas se sentían pesimistas del presente. Pero en el 2023 no había las cifras, por ejemplo, de violencia que estamos viendo ahora, o no había los indicadores de desempleo y pobreza que estamos viendo ahora, ¿no? La gran reflexión que quiero hacer con esto y que pretendía hacer con ese hilo larguísimo, ¿no es cierto?, es hay un divorcio entre la lógica de la percepción y la realidad, y eso involucra que hagamos estudios más cualitativos que cuantitativos, que preguntemos, digamos, más a la gente, no el qué, sino el por qué o el cómo, digamos, ¿no? Ok, o sea que más o menos lo que se me ocurre a mí de lo que escucho y de lo que leí en el hilo, estamos hablando de que la gente como que disocia, como que está en una realidad paralela, alterna, quizás por los medios o quizás consumiendo, por las redes, ¿no? Consumiendo solamente, cuando hay esta polarización que también existe en las redes sociales, de solamente seguir la información de las personas que piensan como yo, opinan como yo, entonces como que vivo en un mundo, una burbujita fantasiosa, y si yo no estoy en esa burbuja, entonces no me entero y creo que no me afecta. Está pasando, pero está lejos de mí y de los míos. Es complejo determinar finalmente cuál es la razón, es muy complejo, ¿no? No hay salida fácil, no hay solución fácil, no hay respuesta fácil. Uno no puede atribuir específicamente, por ejemplo, el relato de los medios, porque si fuera finalmente así, no habría esta percepción del crecimiento de la violencia en un 70%, ¿no? Es decir, aquí digamos, es como desconcertante, porque yo quisiera tener una respuesta, no la tengo, la investigación social tiene que ser mucho más profundizada, pero por ejemplo, George Lakoff, que es el padre de la comunicación, perdón que sea tan aburrido, digamos, pero por ejemplo, George Lakoff dice algo bien interesante, que es el creer que las creencias irracionales de la gente se van a derrumbar por presentar evidencia, eso es en sí mismo una creencia irracional, ¿no? Es decir, porque digamos, no pasa porque yo vea que a mi vecino le matan, no pasa porque yo veo finalmente que hay secuestros, no pasa por ahí. Hay nuevos mediadores de la sociedad, es decir, hay nuevas maneras de reinterpretar la realidad de lo que está sucediendo y ese puede ser una de las razones. Pero le falta mucho a la investigación social para concluir cuál es la razón de no tenemos un solo indicador que diga que estamos mucho mejor que en años anteriores, por ejemplo. Sin embargo, el pesimismo está mucho más bajo, la valoración del presidente Noboa es, aunque ha caído, es importante y es alta. Entonces, ahí hay una lógica de, como usted muy bien dice, de un divorcio, ¿no es cierto? Pero hay que encontrar cuál es la causa real de ello. Yo creo que también podría ser el hecho que mucha de esta gente que se siente ¿cómo es? Positiva o que cree que está o que dice que está progresando eh, y que dice que no siente la misma violencia del 2023. Yo creo que esta gente, se me ocurre, que puede ser que votó por Novoa y no quiere decir de frente, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿Sabes qué? Si digo que está mal él, puede volver el otro. No, tengo que decir que está bien. Se me ocurre por ahí porque conozco mucha gente que dice, sí, estamos mal, pero ellos lo dicen. Cuando tú dices, sí, está mal, no está tan mal. O sea, ellos sí dicen, uy, está horrible la violencia, están matando, no salgan, dice, en un grupo. Y de repente yo un día digo algo sobre una ley y salen a defender como que no está pasando absolutamente nada. Entonces yo creo que a veces me da vergüenza decir, me equivoqué o me da miedo que saquen a este presidente que yo elegí. No sé, algo así a mí se me ocurre. Puede ser una relación identitaria, una relación ideológica, puede ser un rechazo y un miedo finalmente a la otra propuesta, al correísmo, por ejemplo. Puede ser un montón de factores. Yo cuando les daba las cifras del Latinobarómetro, a mí la que más me llama la atención es esta lógica, ¿no es cierto?, y nosotros lo decimos, la crisis de representación colectiva. Esto suena aburridísimo, pero no es, voy a intentar cómo explicarlo, ¿no? Es como, yo digo, ¿no es cierto?, no confío en el otro. Imagínense que solo 1 de cada 10 confía en el otro. Cuando yo digo el otro, no es
no es, digamos, del político, no, no, es mi vecino finalmente, ¿no es cierto? Cuando yo no confío en el otro, cuando el pesimismo está tan elevado, cuando yo no confío en el Estado, por ejemplo, la última encuesta que yo vi de perfiles de opinión, lamentablemente del anterior año, en confianza en el Estado, estaba por debajo del 40%. Entonces, yo no confío en el Estado, es decir, tengo un problema con mi vecino, ¿verdad? Él se adueña de mi terreno, ¿no? Yo no confío en el Estado, es decir, no confío en el juez o en el comisario municipal o en el policía que viene a solventar mi discusión con el vecino. No confío en el vecino, no creo en él, ¿no es cierto? Y estoy altamente pesimista. ¿Cuál es la respuesta? La violencia. Es que es bastante natural, digamos, una ecuación social que es bastante normal que sucede, ¿no? Entonces, cuando tú te enfrentas a eso y cuando ves finalmente que solo un 13% cree que el país está progresando, pero cuando le preguntas individualmente, hay un 74% que está conforme con su vida, ves que aquí hay una crisis de representación colectiva, es decir, que colectivamente, ¿no es cierto?, algo poroso está sucediendo, que ya no nos importa la representación colectiva, sino que yo esté bien. Y ahí viene, por ejemplo, un análisis que hacía un periodista argentino que él decía, en el siglo XXI no creemos en el Estado, no creemos en los medios, no creemos en los políticos, no creemos en los sindicatos, no creemos en nadie colectivamente, pero sí creemos en el influencer que en YouTube me dice que voy a ser multimillonario si comparto esta noticia, o en el influencer que me dice que puedo curarme del COVID con gárgaras, digamos, de bicarbonato. No hay representación colectiva, hay representación individual finalmente, ¿no? Y eso le pasa factura al tejido social. Pedro, yo quiero ir como entendiendo un poco más el tema de las cifras de la encuesta del CIES, porque con un 39.2% responsabilizando al presidente de resolver la inseguridad, pero solamente un 13.3% considerándolo causante o parte del problema, ¿qué efectos tiene esta distinción en la estrategia comunicacional y de gestión del Ejecutivo? Y si considera usted que debería cambiar su enfoque, ¿de qué forma? Esa era un poco la conclusión del hilo, ¿no? El momento que el peor enemigo del político es la expectativa, ¿no? Cuando tú creas expectativa, generas, ¿no es cierto?, un anhelo que después la realidad que tú no puedes controlar te golpea en la cara, ¿no es cierto? Es decir, la crisis te explota en la cara, como diría Mario Riorda, que es este experto en administración de crisis argentino, ¿no? Cuando tú dices finalmente, por fin ya tengo las herramientas para resolver el tema de la violencia, y nosotros sabemos que el problema de la violencia es un problema estructural que no se va a resolver en el corto plazo, estás generando finalmente esa expectativa que a la vuelta de la esquina te puede provocar un desgaste y te puede pasar factura, digamos, ¿no? Eso con el manual anterior, pero con lo que sucede ahora, con esta disociación, ¿no es cierto?, de la realidad y la percepción, es muy difícil saber lo que puede suceder. ¿Por qué lo digo? Porque finalmente no hay un solo indicador que nos plantee, como les decía, que estamos mejor, ¿verdad? Digamos, el año y medio, el año 8 meses del gobierno de Noboa fue un gobierno en donde, por ejemplo, la crisis energética, que ustedes lo han relatado, fue bastante grave, ¿no? No fueron 2 horas sin luz, como digamos, pasó con Guillermo Lasso, quien salió con menos del 20% de valoración positiva del gobierno, ¿no? No, no, digamos, fueron 14 horas sin luz y este es un presidente que ha logrado lo que pocos han logrado, la reelección y tener una diferencia de más de 1 millón de votos con su adversario, ¿no? Entonces, otra vez volvemos finalmente a el manual normal de la comunicación política te dice no generes expectativa sobre algo que tú no puedes controlar. El gobierno ha generado expectativa, no lo ha controlado, hemos tenido fenómenos, nos han quitado 14 horas sin luz y este gobierno ha sido reelecto. Y justo esa era Otra mi vez siguiente finalmente. pregunta, ¿no? Sobre cómo el gobierno podía actuar o debería actuar manejando las expectativas, porque esto a la larga podría causarle un costo político mayor. O sea, digamos, en este momento la gente está disociada, ¿ya? La gente no correlaciona la gestión o la falta de gestión con lo que está experimentando a diario. Pero eventualmente llegará un punto en donde o le roben directamente o le asesinen a un familiar o pase algún evento traumático que haga que poco a poco la gente empiece a responsabilizar al gobierno directamente por su inacción. Entonces, ante este escenario eventual, ante este escenario que podría suceder, ¿cómo debería manejar el gobierno el tema especialmente de la inseguridad en cuanto a su narrativa? Porque vemos la presencia de una vocera de Carondelet, intentando un poco blindar a las autoridades de ciertas declaraciones que luego podrían ser perjudiciales, como por ejemplo la aseveración de que no habrán apagones, en las que ya cayó en la gestión pasada incluso el mismo presidente.
y luego tuvimos 14 horas de cortes. Entonces, vemos esta figura, vemos entrar, ¿cuál más o menos es la estrategia del gobierno para minimizar daños una vez que la gente ya empiece a responsabilizar su gestión por los resultados en materia de seguridad? Hay que, sobre todo, hay que poner sobre la mesa que esto no es un gobierno que acaba de empezar, es un gobierno que lleva 1 año, 8 meses. Este ejercicio yo ya lo hice, ya lo hemos hecho, digamos, desde el gabinete estratégico que yo dirijo. Hemos planteado como un escenario altamente probable que iba a tener un desgaste profundo por todo lo que sucedió, porque finalmente las cifras son absolutamente abominables. El 2025, el primer trimestre del 2025 es el trimestre más violento de la historia. En el Ecuador asesina a una persona cada hora y un poquito más, digamos, ¿no? Es decir, todas las cifras te dicen otra cosa, pero yo ya quedé mal, digamos, ya quedé mal cuando dije, el momento en que generas una expectativa, no la puedes controlar, hay desgaste político y eso se extrapola a resultados electorales. Y no sucedió así, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es interesante la lógica de una vocería, me parece que es muy interesante el plantear finalmente la agenda de discusión de esa semana. Creo que hay que reforzarlo, digamos, ¿no? Porque la segunda rueda de prensa que dio la vocera fue una rueda de prensa, digamos, que no se dijo mucho, ¿no es cierto? Eso tiene que estar acompañado con una estrategia, digamos, política de posicionamiento de los temas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo sucede, yo vuelvo a este punto, ¿no es cierto? Algo sucede que no estamos entendiendo, sobre todo con este tema de los nuevos mediadores sociales, ¿no? Es decir, un mediador social puede ser un concepto, una causa, puede ser estético, ¿no? Incluso puede ser estético, de cómo la percepción y la interpretación de realidades tiene matices, digamos, ¿no? Esto siempre ha sucedido, esto no pasa hoy, no es que son las redes sociales del TikTok o la televisión, ¿no? Esto ha pasado siempre. Es decir, una realidad no está interpretada de la misma manera para todos, eso es lógico finalmente, ¿no? Y usualmente lo que sucede es que es muy difícil explicar fenómenos desde la ciencia, ¿no? Otra vez súper aburrido, pero esto es bien interesante. La ciencia es contraintuitiva, digamos. Yo siempre pongo este ejemplo a nuestros clientes. Los terraplanistas en Estados Unidos, un movimiento muy bien financiado, etcétera, y ellos hacen ejercicios bien simples, ¿no? Y ellos te dicen, párese al filo de una playa, ve el horizonte. ¿Cómo es el horizonte? ¿Plano o curvo? Es plano, ¿no es cierto? Por lo tanto, la Tierra es plana. Es decir, intentar explicar técnicamente cosas, ¿no es cierto?, con la ciencia es contraintuitivo porque es más fácil crear silogismos falsos para explicar fenómenos, digamos, ¿no es cierto? Y ahí viene el tema, es decir, para el gobierno es muy fácil endosar la responsabilidad al narcotráfico, al correísmo, a X o a Y o a Z, y con eso finalmente no recibe tantos golpes. La pregunta es, ¿hasta cuándo? 1 año, 8 meses para mí era suficiente, ¿no es cierto? Pero vimos que no, ¿no? Sido suficiente. Pedro, también justamente con lo que estaban diciendo, en el momento que el gobierno viene y te aprueba ley de solidaridad nacional para combatir la inseguridad, te aprueba ley de inteligencia también por lo mismo, para estar, dicen ellos, que para estar encima de la jugada. Te sube el IVA 3 puntos Claro, te sube el porcentuales IVA, o sea, para un plan Fénix que nunca despegó bueno, pero digamos, hablando específicamente de de esta gestión. esta gestión, De este gobierno. de este gobierno, no del pasado, que es el mismo, sino de esto que pasó a partir del 24 de mayo con la nueva asamblea. Tú decías algo que es importante, lo dijo también María Laura, es el momento que tú comienzas como que a hacerte cargo, entre comillas, de lo que está pasando, generas esa expectativa y ahora sí, con las leyes a tu favor, yo creo que va a ser más difícil sacárselas. O sea, antes ha sido más fácil decir el correísmo de abrió las puertas al narcotráfico, la tabla de drogas que otra vez la pusieron, y así algunas cositas que ya poco a poco en sus mismas, o sea, digo yo, al menos me parece que en su misma boca, por el pez muere ¿cómo es? Por la boca muere el pez. Dice, entonces, como que ya va a llegar ese momento en el cual el mismo discurso de ellos, la gente va a exigir resultados sobre ese discurso, porque ya ahora sí no tienen excusa, tienen toda la asamblea, tienen casi que todo, todos los poderes, básicamente. En teoría estoy de acuerdo, así debería funcionar. ¿Ha funcionado? No ha funcionado. Es decir, por eso les digo, hay nuevos mediadores, finalmente, no entendemos qué pasa. Este no es un gobierno naciente, es un gobierno que va 1 año, 8 meses. Este gobierno subió el IVA al 15%, que es lo que te dice el manual de la vieja política. No subas el IVA, nunca subas el IVA, es una locura. No quites los subsidios, nunca quites los subsidios, es una locura, ¿no? No subas la gasolina, no dejes a las industrias grandes sin generación, digamos, eléctrica, ¿no? Y hagan el ejercicio, ¿no? Hagan el ejercicio. A quienes
finalmente apoyan los gremios empresariales, digamos. Al presidente que les dejó finalmente sin luz a las grandes empresas. Entonces, hay un desorden, ¿no es cierto?, político y relacional que aún no logramos entender porque hay nuevos mediadores. Yo no descartaría que el tema estético es muy, muy importante. Esta lógica finalmente de lo que Byung-Chul Han dice, la estética de lo pulido, dice, ¿no? Es decir, lo pulido no solo tiene que ver con lo estéticamente bello o con los cánones, digamos, de belleza, sino lo liso, lo que no genera conflicto, lo que finalmente es transparente, es puro. Eso sí creo yo que debería tener un peso o que podría tener un peso en sí mismo, pero también estamos viviendo otro fenómeno y ese fenómeno es, otra vez, Byung-Chul Han, que es este filósofo coreano-alemán, él dice, cuando una sociedad es incapaz de determinar qué importa, a la larga ya nada importa, ¿no? Y creo que eso es lo que está sucediendo. Es decir, cuando no nos espeluznante realmente que hayan matado a unas personas en una cisterna, cuando hay un 19.1% de la gente que te dice, la violencia nunca se va a resolver, hay que aprender a vivir con ello, ¿no es cierto? Vas viendo que el terreno de la normalización empieza, digamos, a captar finalmente más espacio, ¿no? Yo siempre les digo a unos clientes con los que trabajamos que es una coalición de movilidad, ¿no? Y claro, ellos trabajan mucho para bajar la siniestralidad de tránsito, ¿no? El Ecuador es uno de los países con mayor número de siniestros de tránsito, que eso es vergonzoso, porque eso es controlable, digamos, ¿no? Es decir, la violencia es otro tipo de fenómeno, pero eso es muy controlable, los siniestros de tránsito, ¿no es cierto? Y claro, cuando haces estudios, evidencias que la gente te dice, ese es el precio que hay que pagar por la modernidad, por tener carros, ¿no? Cuando no, ese no es el precio que hay que pagar. Lo que quiere decir es que esto se empieza a normalizar en las relaciones sociales y ahí es pues cuando finalmente ya hay otros mediadores y hay otros diagnósticos, ¿no? Pedro, metiéndonos un poco al tema de la crisis eléctrica o a puertas de una nueva crisis eléctrica, todo este tema con Progen, la terminación unilateral, los 7 meses de retraso, los 160 millones que se llevaron entre Progen y ATM que no se van a poder recuperar, porque dicho por las mismas autoridades, no existen mecanismos por el cual puedan recuperar ese dinero. El hecho de que la ministra y la vocera de gobierno hayan salido con unas cuentas medias raras, con megawatts que no cuentan, ¿ya? Contando megawatts que no tienen, que tienen procedencia incluso de otros países que probablemente en los mismos meses tengan estiaje, igual que nosotros, como ya pasó. ¿Cuál puede ser la posibilidad de que la gente ya empiece a responsabilizar al gobierno ante una eventual crisis energética? En el caso de que existan los apagones, ¿usted cree que tal vez este pueda ser el fenómeno en el que la gente puede romper esa no sé, esa pared que tiene entre la corresponsabilidad del gobierno y la situación actual en el país? O sea, en teoría sí, la teoría te dice sí, pero ya lo vimos finalmente, ¿no? Es decir, ya lo No vimos. prende. Claro, ya lo vimos, ¿no es cierto? Que durante los 14 horas sin luz, ¿no es cierto? El CIES tenía una encuesta que investigó también eso, lamentablemente no tengo clarísimos los números, pero por ejemplo, era más de un 30% la responsabilidad al clima, por ejemplo, ¿no? Entonces, Que antes, perdóname que te interrumpa, Pedro, pero antes había esta posibilidad o el gobierno tenía este margen de o echarle la culpa al gobierno de Lazo, porque recuerda que pese a las advertencias de Andrea Robo, ellos dijeron que ellos nunca habían recibido información al respecto. Lazo luego salió a desmentirlo en una entrevista pública. Pero ellos tenían ese margen de acción de echarle la culpa al gobierno de Lazo, luego al clima y todo. Pero ya luego de toda esa crisis de 14 horas de apagones, de la gente adquiriendo generadores, de las pérdidas millonarias que hubo en el país, no solamente en cuestión de dinero, sino también en tema humano, de empleos y todo, ¿tú crees que, que la gente le vuelva a dar una nueva oportunidad al gobierno en este contexto ante una nueva crisis energética? bueno, es un gobierno que sigue culpando al gobierno de Correa, ¿no? Que son 7 años antes. Es decir, otra vez, la teoría dice que no, la teoría dice que la gente debería responsabilizarlo como ha sido históricamente, finalmente, pero no sucede. Yo me quedé, esto es anecdótico porque no es ninguna evidencia de nada, pero me quedé muy sorprendido en un video, ¿no es cierto?, en donde está el presidente Trump, ¿no es cierto? Ya les voy a explicar por qué. El ejemplo, está el presidente Trump en Río Bravo, ¿no es cierto?, en la frontera con México, y al otro lado hay migrantes ilegales que quieren cruzar. Y el presidente Trump los ve, ¿no es cierto? Y ellos empiezan a gritar, te amamos, Trump. Gracias, Trump. Y empieza a saludar. Y Trump se da la vuelta a la cámara y dice, me aman y no sé por qué. Eso es lo que está sucediendo, ¿no? Es decir,
no hay, digamos, una equivalencia entre la realidad y la percepción. Ya lo vivimos, porque si esto fuera el 2024 y la pregunta fuera la misma, yo dijera, no, este gobierno no va a sobrevivir a una crisis energética. Sobrevivió y ganó con 1.3 millones de votos. ¿Qué sucede ahora? No lo sé, digamos, ¿no? Es decir, claro, hay esta investigación de Teleamazonas sobre Progen, etcétera, pero también tenemos que aprender que en este país los casos de corrupción son corrupcionables, si existe ese término, cuando hay autoridades de control que los hacen, que los identifican, pero si no, no. Ahorita la Contraloría acaba de decir, ya está el informe, pero como es, digamos, confidencial, no lo voy a hacer público. Entonces, esto mucho tiene que ver finalmente con criminología mediática y por cómo se procesa esto finalmente en la esfera no solo mediática, digital y de discusión. Yo diría finalmente que a la larga, no sé si una potencial crisis energética, que no sé si se vaya a dar tampoco, pueda acarrearle algún tipo, digamos, de golpe profundo al gobierno viendo lo que sucedió en el 2024. O sea que básicamente son dueños de la narrativa. Son dueños de la narrativa porque hay ausencia de la contranarrativa también. Y ahí hay una responsabilidad clarísima de la oposición. La oposición no tiene idea de lo que está haciendo, cree que su reducto es la asamblea. Siguen hablando, por ejemplo, de no nos dejan hablar y esto no es democrático. Nadie regresa a ver las cifras del Latinobarómetro donde más del 70% de los ecuatorianos no creen en la democracia y no les interesa la democracia. Entonces, no hay, digamos, una conexión finalmente en cómo hago oposición, porque además Noboa es uno de los fenómenos más interesantes que ha existido en los últimos años, porque además no tiene identidad política e ideológica y es mucho más difícil darle, ¿no es cierto?, a un blanco que está en movimiento, ¿no? Ahí, por ejemplo, la polarización no es equivalente. El correísmo construye una polarización ideológica frente a un novoísmo que construye una polarización más emotiva, digamos, más afectiva, ¿no? Con otros códigos, con otros mediadores. Pedro, una consulta saliéndome un poco del tema coyuntural, más bien viéndolo desde lo macro. ¿Cómo se posiciona realmente el gobierno para en cara a las elecciones seccionales? ¿Cómo, cómo podría llegar, si tal vez fortalecido, tal vez desgastado ante una crisis energética, los niveles de inseguridad? ¿Cómo llega el gobierno, cómo llegaría el gobierno eventualmente a unas elecciones seccionales que esperan ganar? Ellos pretenden, ya dicho por algunos de sus representantes, convertirse en la primera fuerza del país, incluso con este tipo de autoridades. Es interesante finalmente porque el gobierno ahorita construye esta narrativa de tener todos los poderes, ¿verdad? Y finalmente ese es su objetivo, ¿no es cierto? Es decir, centralizar, digamos, todos los poderes. Y uno no puede entender las seccionales si no entiende lo que pasa entre, ¿no es cierto?, lo que está sucediendo ahora y, digamos, las elecciones, ¿no? El tener evidentemente todos los poderes, el ser dueño del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo Nacional Electoral, etcétera, si lo logra, digamos, ¿no es cierto?, ese es un gran paso. Ahora, creo que de una u otra manera, como todo cambia tan rápido, la teoría otra vez te dijera que con estos niveles de violencia, con estos niveles de aceptación, sería muy difícil finalmente que Noboa se apropie de los seccionales. Todo cambia a último momento, ¿no es cierto? Así fue lo que sucedió la última semana de marzo, ¿no es cierto? En donde Noboa crece, digamos, en intención de voto y en donde la volatilidad de los electores es gigantesca, pero además no solo es cómo llega el gobierno, sino cómo llega finalmente los que ahora están, digamos, en los puestos de poder seccional, ¿no es cierto? Cómo llega el alcalde Pavel Muñoz, cómo llega el alcalde Aquiles Álvarez, es decir, todas esas son ecuaciones. Me parece que es muy pronto, digamos, plantear finalmente un análisis de eso, ¿no es cierto?, para hacer un diagnóstico, porque todo cambia a último minuto. Yo creo que tengo una de las razones por las que Noboa es un fenómeno, es porque desde Moreno hasta acá se ha fortalecido la narrativa del anticorreísmo a tal punto que cualquier cosa contraria a lo que está en gobernando ahorita significa ese miedo a Cuba, Venezuela, etcétera. El miedo al comunismo que les han implementado mucha gente, ¿ya? Y ahí hay otros fenómenos sociales como el estatus que alguna gente cree que es votar por la derecha, etcétera. Pero viendo esto que ha pasado en los últimos tres, Lasso y las dos votaciones de Noboa, siento que es el anticorreísmo. Cada vez que le dices a alguien, pero mira lo que está haciendo mal, es una cosa que no, pero peor es como un miedo y como una... Son como ciegos ante lo mal que puede estar por el miedo o el anticorreísmo. Eso es lo que he percibido yo. Y Sí, no. Son como los caballitos cuando les pones esas cosas a los lados. esa narrativa sí se ha fortalecido, porque
más que la de la oposición. ¿Qué puede presentar la oposición? Lo que se hizo en el gobierno de Correa, pero como hay tanto miedo, porque dicen que todo fue con sobreprecio, que no, que ya mismo iban a venir. O sea, los 10 años fueron mentira, la paz, ¿no? Porque ya pronto, en el año 11, ahí va a llegar la violencia. Eso es lo que la gente se come el cuento. Bueno, eso es lo que yo pienso, que la gente tiene ese miedo, porque dice, él trajo toda la violencia que ha estado estos 7 años, 8. Entonces yo no le veo cómo les van a quitar ese miedo. Ese es parte finalmente de la crisis de la oposición, ¿no es cierto? Porque el tema Venezuela no es un país cuando tú discutes políticamente en el Ecuador. Venezuela es un concepto, ¿no es cierto? ¿Cómo traes ese concepto a la realidad? ¿Cómo tienes asidero en la realidad? ¿Qué es Venezuela? Venezuela finalmente es una dictadura sanguinaria, lo es, ese es mi criterio. Pero además, Venezuela es pobreza, es migración, es cortes de luz, ¿no es cierto? Es violencia. Ahorita, básicamente. Exacto. Pero finalmente, otra vez, la percepción, ¿no es cierto?, está divorciada de la realidad, ¿no? Es decir, cuando yo tengo estas discusiones con clientes, etcétera, es como, es que nos va a convertir en Venezuela, pero dime qué es Venezuela. Venezuela es violencia, sí, claro. Más que el Ecuador, no. Venezuela La es risa cortes que de luz, tanto miedo más le que el tienen Ecuador, al no. comunismo que ahora acuden a China ante posibles alianzas comerciales y de otra índole, ¿no? Querido Exacto. Pedro, te agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Quedan las puertas abiertas a este espacio para cuando desees. No sé, mis compañeros tienen otra pregunta. No, gracias Pedro Muchas por gracias, estar con Pedro. nosotros, por tu tiempo. Me preguntan por interno por ese gorila que está detrás tuyo porque están distraidísimos. Es hermoso. Es de un ecuatoriano que se llama Beto Valencia, que es un ilustrador que vive en España, que hace este tipo de ilustraciones. Es hermoso. Recién me lo compré, estoy orgulloso, por eso ahí lo pongo. Está muy bacán, está muy bacán. Increíble. Un abrazo Un grande, Pedro. abrazo, Gracias por Pedro, estar muchas Gracias por la gracias. invitación. Un abrazo, chao.